a mano. Con el fin de participar en distintos seminarios sobre derechos humanos y democracia se encuentra en nuestro país la disidente cubana y presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Rosa María Payá, con quien vamos a conversar esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos acá en Noticias 24. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenida. Y conocer primero cuál es el motivo de la visita. Entiendo que son varias actividades, varias reuniones que va a sostener acá en Chile. Sí, me ha invitado la organización Fórum 2000 junto con la Fundación para el Progreso para participar en el Foro de Solidaridad Democrática. Honrada de compartir espacio no solo con los amigos chilenos, sino también con los defensores de derechos humanos de toda la región que estarán aquí en los próximos días. Sí, bueno, su nombre acá es conocido también, el de su padre, entre otras cosas, porque sabemos que cada cierto tiempo se entrega un reconocimiento. Eso ha significado que muchos chilenos que han intentado participar de esa ceremonia no han podido ingresar o una vez que lo han hecho han sido finalmente enviados de regreso a nuestro país. No sé si es que ha podido conversar con algunos de ellos, si es que este tema ha podido ser tratado también. Sí, cómo no. Y comenzar con mi agradecimiento a todos los chilenos que nos acompañan en solidaridad, en palabra y en acción. El día de hoy tuve el gusto, el honor de compartir con el diputado Miguel Ángel Calisto y también con el diputado Jaime Belolio. Ambos estuvieron intentando participar en la entrega del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, que sucedió finalmente en La Habana el pasado 8 de marzo. Lamentablemente sirvió también para que la dictadura se quitara una última careta, ¿no? Reprimiendo de la manera que hizo, agrediendo de la manera que hizo al Estado chileno, en la persona sobre todo del diputado Miguel Ángel Calisto, que fue secuestrado por la seguridad del Estado, amenazado, amedrentado, violentado en su seguridad física incluso, para ser finalmente devuelto. Y bueno, al diputado Belolio ni tan siquiera le permitieron abordar en el vuelo para llegar a La Habana, como hicieron hace un año con la ex ministra Mariana Elwin, con quien también me reuní el día lunes. Muestra la incoherencia de este régimen, el carácter intrínsecamente dictatorial, y precisamente si eso hacen con los invitados internacionales, con las personas que tienen representación, con líderes legítimamente electos en un Estado democrático como es el chileno, imagínense lo que les toca a los cubanos, que sin ninguna protección se enfrentan día a día a esa dictadura dentro de la isla. Rosa María, ¿cómo está cambiando? ¿Percibes algún atisbo de modificación en Cuba con la llegada de Miguel Díaz-Canel, el primer no Castro en el papel al mando de la isla? Él lo dijo en su discurso cuando asume, ¿no? Al lado de Raúl. Raúl va a estar ahí. Raúl queda a cargo del Partido Comunista. Pero ¿percibes que ha habido algún tipo de cambio más allá del nombre? No por voluntad del régimen. A ver, nos enfrentamos al día de hoy a una dictadura igual de agresiva, igual de represiva, pero definitivamente un gobierno mucho más débil, ¿no? Por muchos factores, y el primero y más importante de ellos es porque el pueblo cubano no aguanta más y cada vez da más muestras de rechazo y de apoyo a una salida democrática, pero a una salida de la dictadura. En segundo lugar, la percepción de esta misma dictadura que por tanto tiempo contó con la complicidad, o al menos con el silencio, de muchas democracias en la región, ha cambiado también. En los últimos años lo vimos en la Cumbre de las Américas con el apoyo que hubo de estados, del Congreso peruano, de expresidentes y de la sociedad civil en general a la demanda de desconocer unas elecciones que tuvieron 605 candidatos para 605 puestos en la Asamblea Nacional y luego una designación a dedo de Miguel Díaz-Canel de apoyo al derecho a decidir de los cubanos, que es la propuesta que defiende Cuba Decide. Y por otro lado, bueno, a pesar de que Raúl Castro continúa al mando del Partido Comunista, que es por constitución el ente rector de la sociedad y el Estado, y continúa también la familia Castro al mando del sistema de inteligencia, son los dueños de las empresas militares. A pesar de todo esto, obviamente están en una posición mucho más vulnerable, han puesto a un señor que no tiene poder real, pero que, como dices, necesitan dar un cambio de imagen, necesitan un cambio de imagen, necesitan legitimarse ante la comunidad internacional. Por eso es tan importante que la comunidad internacional no le tienda la mano al castrismo, sino a la ciudadanía cubana. ¿No se le debería reconocer como presidente? Claro. Es que no es un presidente legítimamente electo.
no responde a la voluntad soberana de la ciudadanía. Por tanto, no es el presidente de todos los cubanos. Nosotros no estamos pidiendo que de pronto quiten todas las embajadas del país. Estamos pidiendo que se le trate como lo que son, como dictadores, como usurpadores del poder, que se les denuncie en los foros internacionales, que se usen las presiones que pueden usar los estados democráticos contra una dictadura, y más que contra una dictadura, en favor de toda una ciudadanía, ¿no? En favor del pueblo cubano que pide pues lo más elemental que puede pedir, ¿no? Que es decidir el sistema económico, político y social en el que quieren vivir, ¿no? Decidir un cambio de sistema y no de heredero. ¿Cuánto quiere el pueblo cubano? ¿Cuánto quiere eso? Porque si nosotros observamos lo que ha pasado en otras naciones que han vivido bajo el yugo de regímenes de tiranía, de opresión, se han levantado. Al menos la juventud, hay distintas formas en que esto ha reventado, ha explotado. ¿Por qué los cubanos no han hecho eso? ¿Por qué no se ve en las calles algo masivo contra este régimen tan cuestionado, tan criticado? Bueno, hay varios factores aquí, ¿no? El primero es que sí lo han hecho varias veces. En 1994 hubo una gran explosión, en un estallido social, si se quiere, en las calles de La Habana, y la represión fue brutal. La represión fue con tanques militares y con Fidel Castro a bordo de uno de ellos, ¿no? Tal y como el pueblo chino lo ha hecho, y vimos cómo terminó Tiananmen, ¿no? Estamos hablando de un régimen totalitario. ¿Pero tú crees que la imagen mundial hoy día, o cómo está el mundo hoy día, permitiría una represión de esa naturaleza? Bueno, hace 3 días en Nicaragua comenzaron a dispararle a los muchachos que estaban en las calles pidiendo democracia y pidiendo libertad. Al día de hoy hay más de 60 muchachos asesinados por el régimen de Ortega, ¿no? El año pasado vimos similar y peor agresión en las calles venezolanas, con un pueblo en la calle y sin que eso significara el fin del régimen. ¿Tú percibes que el pueblo cubano todavía tiene miedo y no se levanta por ese temor a la represión? Porque, yo creo que el pueblo cubano se está levantando todo el tiempo. Estamos hablando de un país que en 60 años ese régimen ha cosechado más de 50.000 prisioneros políticos, más de 7.000 asesinatos de Estado, decenas de miles de desaparecidos, perdidos en el mar o no sabemos dónde, intentando escapar del país. Los cubanos no han dejado de luchar contra esa dictadura, pero se dan varios fenómenos, ¿no? Y uno de ellos es que la posibilidad que tenemos los cubanos de expresar lo que está sucediendo, de comunicar a la comunidad internacional desde nuestra isla lo que está pasando, es muy, muy limitada. Nuestro acceso a los medios es cero. Cero, absolutamente cero, es el acceso que tienen los cubanos a los medios de comunicación oficial, que son los únicos que existen. La prensa independiente es un trabajo inmenso para comunicar la realidad. Yo vivo en Cuba, ¿Te vivo dejan entrar y entrando... salir? Es muy correcta la frase que has usado. Me dejan entrar y salir. A muchos de mis colegas no les permiten entrar y salir. A mí no me permitieron salir por más de 7 años. Nunca no me daban el permiso de salida. Legalmente, el régimen no puede impedirme entrar porque yo soy una residente cubana. En cualquier momento, y así me lo han dicho, me puede impedir salir del país, ¿no? Como le pasa a muchísimas de las caras más visibles de la plataforma ciudadana Cuba Decide, que yo también promuevo, como le pasa a muchos colegas y como le pasa también a muchos que, sin ser opositores, que sin ser disidentes, sufren el acoso y la represión de un régimen totalitario, porque eso es una regla en dictadura. No solo los defensores de derechos humanos, todos los ciudadanos. Ninguno de esas situaciones de la vida diaria, de lo cotidiano, se han ido modificando, ni siquiera cuando hubo este intento de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, cuando estaba el presidente Barack Obama, que sabemos que ahora que está Donald Trump, eso también se ha ido modificando. En la realidad, o en la dirección del acceso a los derechos, es decir, en una dirección en la cual no hay una sola razón para no hacer los cambios, no ha habido un cambio real, ¿no? Los cubanos siguen sin libertad de expresión, sin libertad de asociación, sin la posibilidad de tener empresa y propiedad privada, sin la posibilidad de entrar y salir libremente de su país, sin la posibilidad de elegir libremente a sus representantes. No hay una sola razón para que esa dictadura siga impidiendo los derechos de todos los cubanos. Cambios puede haber muchos. A ver, hay muchos modelos alternativos ¿a qué? A la democracia. Y ellos están dispuestos a jugar y a implementar el que sea ajustable. ¿Para qué? Para quedarse en el poder y para quedarse con sus privilegios. Por eso la mirada
no debería estar en qué va a hacer Díaz-Canel o en qué va a hacer Raúl Castro, que lo que van a hacer es intentar quedarse con el poder. La mirada debe ir a qué quieren los cubanos y qué están dispuestos a hacer, y el apoyo debe ir a esos cubanos. Pese a que Díaz-Canel pertenezca a otra generación, a que sea más joven, ¿ninguno de esos elementos puede incidir en que tenga una apertura o una mirada diferente sobre lo que se viene? Es un régimen más débil, definitivamente es un régimen más vulnerable. El cambio en Cuba empieza el día que los cubanos puedan ser parte del proceso. No empieza por decisión de Díaz-Canel, incluso ni queriéndolo, porque poder real no tiene. Y para que ese cambio sea posible, lo primero que hay que cambiar es el sistema. ¿Cómo? Bueno, de una manera que los chilenos entienden muy bien, en plebiscito vinculante. Precisamente para cambiar lo que hay que cambiar, que no es de heredero, lo que hay que cambiar son las reglas del juego para poder disfrutar de los derechos y comenzar un proceso de transición. Yo no sé si en este paso por Chile has podido conversar con aquellos que tienen una mirada diferente sobre lo que pasa en Cuba, que por ejemplo cuando ha ocurrido esto de que algunos chilenos no se les deja entrar, se han planteado derechamente de que han ido en un intento de provocar o con una intencionalidad política. Estoy refiriéndome puntualmente a algunos representantes del Partido Comunista. ¿Has podido conversar con ellos, tener acceso a ese tipo de opiniones que hay sobre el régimen cubano? Las conozco, lamentablemente estas personas no conversan con los demócratas cubanos, hasta el día de hoy esa no ha sido la situación. Nuestras manos están extendidas, ¿no? Las puertas están abiertas para contarles cuál es la realidad cubana, aunque no creo que no la sepan en su totalidad, ¿no? Pero hoy en la visita al Congreso que entiendo pudiste hacer, tampoco se dieron esa instancia. Estamos invitándolos a todos, absolutamente a todos, los diputados a que se unan, a que se sumen a este proyecto de resolución que fue presentada por la Democracia Cristiana para desconocer a un presidente que no fue elegido por los cubanos, para apoyar el derecho a decidir de los cubanos en plebiscito, como promueve la campaña Cuba Decide, y para dejar de tratar este tema como si fuera un tema político partidista. Esto es un tema de principios básicos, de derechos humanos. Quien está en contra de la libertad de los cubanos está en contra de la democracia. Mientras tú estás acá en Chile, en Cuba está el presidente del Partido Comunista Chileno, Guillermo Tellier, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador. Lo veíamos ahí en una fotografía, ¿verdad?, con Raúl Castro y también con Miguel Díaz-Canel. Sin duda, esa es una muestra de que el Partido Comunista Chileno al menos sigue siendo un brazo de apoyo al régimen cubano, al castrismo. Y por tanto es cómplice de los actos de represión de este régimen, al menos de manera pasiva, ¿no? Al menos con su silencio y, bueno, activamente acompañando un proceso que ha dejado excluido al pueblo cubano, excluido por 60 años. ¿Quiénes son los actuales soportes del castrismo? Hemos visto que el chavismo está muy debilitado después de Hugo Chávez y su partida, Nicolás Maduro, ya vemos lo que está ocurriendo en Venezuela, un desastre, muchos venezolanos saliendo de su país, llegando a distintos países del Cono Sur. ¿Quiénes son los que hacen de soporte del castrismo? Muy oportuna la pregunta, porque el aguantar, el tolerar una dictadura totalitaria en el Caribe por 60 años le ha costado a las Américas, a la vuelta de los últimos 15 años, el colapso de la democracia venezolana, la expansión del socialismo del siglo XXI con sus prácticas antidemocráticas, como en Nicaragua, como en Bolivia, como ocurrió también durante Rafael Correa en Ecuador. El origen del mal, o al menos uno de los factores determinantes en este deterioro de la democracia, ha sido el aparato de inteligencia cubana, la infiltración en todos estos lugares, la coordinación directa con los personeros de esta metodología. El chavismo, a pesar de estar en franco deterioro, y toda nuestra solidaridad con los defensores de la democracia en Venezuela, con los opositores venezolanos, a pesar de todo eso, continúa manteniendo una cuota de petróleo el régimen cubano. La mantiene por encima del sufrimiento y los recursos del pueblo venezolano. Es menor que hace 2 años, es menor que hace 5 años, pero continúa manteniéndola, sigue siendo una de las fuentes del régimen cubano, como otras son fuentes que ni tan siquiera sabemos, ¿no?, que pertenecen a negocios criminales. Bueno, hace
3 años descubrían en el Canal de Panamá un barco norcoreano con armas cubanas, ¿no? ¿De dónde? Todos los recursos que tiene un régimen que es un régimen criminal en el poder, bueno, lo sabremos en el momento en que lleguemos a la democracia. Se sostiene también a partir del miedo, o sea, se sostiene a partir de la represión, de aplicar la represión de manera implacable contra su propio pueblo. Y eso es uno de los pilares de esa dictadura. Sí, quienes defienden el modelo de Cuba plantean que hay ciertas áreas en las cuales han logrado un mayor desarrollo. Siempre se menciona, por ejemplo, lo del tema de la salud. Y de hecho, hace algunos días vimos que alcaldes chilenos visitaron Cuba y llegaron a un acuerdo, alcaldes de distinto color político, y llegaron a un acuerdo para importar medicamentos, traer medicamentos de Cuba para venderlos acá porque son más baratos de lo que se venden aquí en Chile, y medicamentos para enfermedades como cáncer o Alzheimer. ¿Qué se dice cuando se llegan, en primer lugar, a este tipo de vínculos entre autoridades chilenas y las cubanas, y cuando también se plantea directamente que hay áreas que se han podido desarrollar de manera importante en Cuba? Sí, hay varios puntos con eso, ¿no? El primero es que responde a un marketing falaz del régimen cubano, ¿no? Que ha sido vendido sobre todo durante todo el tiempo de dictadura, y en los últimos años es cada vez más mentiroso, porque bueno, ambos sistemas, tanto el de salud como el de educación, están en franco deterioro, ¿no? Porque no solamente exportan medicinas, exportan seres humanos, y por tanto desabastecen a las escuelas y a los hospitales cubanos, que además trabajan gracias al esfuerzo del pueblo cubano, ¿no? Porque ni remotamente les pagan el valor de su trabajo a los médicos y a los maestros cubanos. Que tengan cuidado con el control de calidad, que tengan cuidado con lo que contienen estas píldoras. Hay un esfuerzo muy grande que se hace desde el pueblo cubano para mantener cierta calidad, pero la realidad es que ambos sistemas, y el sistema de salud pública de manera especial, sufren de grandes vulnerabilidades, y el pueblo cubano sufre mucho de no poder tener un servicio. Se trata, sí, puntualmente de BioCuba Pharma, y que de hecho el argumento que dan precisamente en ese sentido es que contaría con 802 registros sanitarios en el exterior, que exporta sus productos a 48 países, que tendrían por lo tanto un sello de calidad, y por eso es que se llegaría a este tipo de acuerdos con Chile para traer medicamentos más baratos desde Cuba. Es posible que siendo los medicamentos para no cubanos pasen por otros controles de calidad. Los que recibe el pueblo cubano son francamente cuestionables cuando existen. Sí. Bien, Rosa María Payá, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias. Buenas gracias tardes. por acompañarnos. Un gusto. Mano a mano.